hermanos, qué gusto podernos encontrar en este nuevo domingo, primer domingo del mes de junio, en donde podemos celebrar que Dios ha sido bueno, celebrar que estamos juntos otra vez un domingo más, un día especial, porque hoy es un día de Santa Cena. Así que agradecemos al Señor porque en medio de tanta incertidumbre, en medio de tanta situación difícil que estamos viviendo como país, podemos alabar al Señor, podemos llegar a su presencia y agradecerle porque aún estamos con vida. Así que yo lo voy a invitar a que nos cerremos nuestros ojos y adoremos al Señor en gratitud en este momento. Padre, a esta hora venimos con corazones de verdad agradecidos, Señor, porque ha sido una semana difícil, ha sido una semana de incertidumbre, de inseguridades, pero nosotros, Padre, hemos estado confiando en ti, agradecidos con la vida, porque tú, Señor, nos la has preservado. Estamos agradecidos, Padre, porque tú nos diste un techo. Muchos, Padre, perdieron sus techos en esta semana. Muchos han quedado sin nada. Y tú, Señor, nos sigues guardando. Tú nos diste el alimento, Padre. Tú nos has dado la paz en medio de la tormenta. Y por eso venimos a esta hora a agradecerte. Agradecerte por tu infinita misericordia para con cada uno de nosotros. Agradecerte, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Como diría el salmista, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así que nosotros también, Padre, estamos aquí en adoración a tu nombre, en exaltación a ti, en agradecimiento a ti. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que ya están conectados. Y gracias, Señor, porque en esta hora, Padre, queremos elevar un tiempo, Padre, para ti. Dedicar este tiempo para ti en gratitud por las misericordias mostradas hacia cada uno de nosotros. Bendícenos, Dios, que este tiempo sea especial, que este tiempo en donde nos encontramos muchos hermanos a la distancia, pero en el mismo sentido, sea especial, sea de olor grato a ti y que la palabra, Padre, que se va a predicar sea también de edificación a nuestras vidas. Padre, gracias. Gracias por las alabanzas que también vamos a tener en esta mañana. Gracias por el tiempo de recordar la muerte tuya. Gracias por todo, Padre. Gracias por este día. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a tener, hermanos, una lectura. Quiero que vayamos todos al libro de Romanos. Vamos a leer en el capítulo 1, en el verso 18. El libro de Romanos, capítulo 1, en el verso 18. Voy a leer para ustedes, hermanos. Pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta, que con su injusticia mantiene prisionera la verdad. Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque Él mismo se lo ha mostrado. Pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso, los malvados no tienen disculpa, pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Decían que eran sabios, pero se hicieron tontos, porque han cambiado la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso, Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos y han cometido unos con otros acciones vergonzosas. En lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no al Dios mismo, que las creó y que merece alabanza para siempre. Amén. Vamos a dejar el ministerio de adoración y juntémonos para alabar al Señor. Este es un día, dije, de alabanza y gratitud a nuestro Dios. Así que voy a dejar con ustedes y juntos
Alabemos al Señor con el ministerio de alabanza. Muy buenos días, mis hermanos, qué bueno es estar en sus hogares por este medio para que en unidad nosotros alabemos al Señor. Dios se agrada de la unidad de su pueblo que le alaba, que le bendice. Así que usted y yo tenemos la oportunidad hoy de bendecir a nuestro Dios y nos mantenemos en unidad. En unidad es concentrarnos, en unidad es reunirnos, en unidad es estar en la idea de alabar al Señor con los cantos que vamos a entonar. La palabra del Señor dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Este día es un día especial. Celebramos, como todos los días, la gracia de Dios. La bendita gracia de Dios sobre nosotros. Gracias, sublime. Dígalo conmigo. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Bendice usted al Señor por lo que Él hizo por usted, también lo hizo por mí. Por eso digamos: quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
para deshonrar, no para avergonzar, sino para siempre honrar tu nombre. Mucha gratitud, La palabra de Dios dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia sobre ustedes, sobre mí. Por eso necesitamos precisamente sigan diciendo de esta manera: reinas tú, poderoso Dios. Señor, reina y vive para siempre. Decimos: aleluya, aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Alabemos a nuestro Dios, Él es digno de ser alabado. El Salmo dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona pecados, el quien sana las dolencias, el que rescata el hoyo de tu vida. Por eso Él es digno de recibir gloria. Le decimos:
levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, Santo, Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Eres digno por siempre y siempre. Señor es digno de ser alabado. Buenos días, hermanas y hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué alegría el volver a encontrarnos a través de estos medios. Yo espero que el Señor haya estado guardando, haya estado proveyendo lo necesario para cada una de sus vidas. De verdad, ha sido unos días bastante difíciles, bastante convulsionados, pero Dios en medio de todo ha estado con nosotros. Y yo espero que todos también, como pueblo de Dios, hayamos estado clamando a nuestro Señor para que Él pudiera intervenir y calmando toda esta situación tan caótica por la que hemos estado viviendo. Pero ya estamos acá en este tiempo especial, gracias a Dios pues por el Ministerio de Adoración, por esas alabanzas tan preciosas que de verdad pues traen refrigerio a nuestra alma, pero sobre todo alaban el nombre de nuestro Señor. Hoy es primer domingo del mes de junio. Primer domingo del mes de junio y es un día muy especial porque como todos los días primeros domingos de mes, pues nosotros celebramos la mesa del Señor y hoy lo vamos a hacer también. Vamos a celebrar la mesa del Señor, ya dimos las indicaciones de cómo debe hacerse ahí en su casa, un hermano, una hermana bautizados
pues ellos pueden ministrar los elementos cuando ya lleguemos a ese tiempo. Mientras tanto, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Vamos a meditar en la Biblia. La verdad que hay cosas, hermanos, que parecieran contradictorias, como que no tienen sentido, como que no tienen explicación, pero son verdades. Por ejemplo, ¿sabía usted que usted estuvo muerto, que usted estuvo muerta y que aún así muerto y muerto andaba caminando? Yo estuve muerto y muerto andaba caminando. Y así usted también un tiempo estuvo muerta, estuvo muerto y andaban caminando. Y hoy hay miles, millones de personas que están muertos, pero tienen la apariencia de estar vivos. ¿Cómo es eso? Dirá usted. ¿Qué esa cosa que le agarró al hermano Miguel en el encierro? No, no es alguna cosa que me haya agarrado a mí, sino que es lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice la Biblia que nosotros en un tiempo estuvimos muertos, pero andábamos caminando. Comíamos, respirábamos, trabajábamos, estudiábamos, jugábamos, pero estábamos muertos. ¿Eso dice la palabra? Sí, eso dice la palabra de nuestro Dios. Yo quiero invitarle a que abra su Biblia nuevamente y busque ahí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. La carta del apóstol Pablo a los Efesios. Busque allí en el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Esta es una carta maravillosa, una carta preciosa, en donde se nos habla acerca de la nueva vida en Cristo. Esa nueva vida que nosotros los creyentes adquirimos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta carta es una de las cartas que se le llama la carta de la prisión, porque fue escrita desde la prisión. Pablo estaba preso allá en Roma cuando él escribió esta carta. Él escribió Efesios, escribió también la carta a los Filipenses, Colosenses, Filemón, que son las cartas que se le llaman cartas de la prisión. Esta es una de ellas. Y escribe él para la iglesia de Éfeso y para las otras iglesias que estaban allá en Asia Menor. Es una carta que se le llama también una carta circular, porque el propósito era de que no se leyera solo en una iglesia, sino que se le sacaran copias para leerla en otras iglesias. Y ahora vamos ahí al capítulo 2 de Efesios y vamos a leer del verso 1 al verso 10. Sígame usted con su vista y yo voy a leer acá, dice la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias, Señor, por tus cuidados. Muchas gracias por esa obra preciosa de misericordia que hiciste con cada uno de nosotros, tus hijos y tus hijas. Gracias porque un día enviaste a tu Hijo Jesús a que Él viniera a pagar por nuestros pecados, a que Él viniera a sacrificarse, a morir la muerte que nosotros merecíamos morir. Y todo lo hiciste, Señor, por tu gracia. Y ahora, por la fe que hemos puesto en Jesús, sabemos que tenemos perdón de pecados y vida eterna. Ayúdanos a vivir de acuerdo a la dignidad de hijos tuyos, para que tu nombre sea glorificado, nuestra vida sea una vida plena y podamos bendecir a aquellos que están a nuestro alrededor. Gracias, Señor, por tu gran amor.
Bendice este tiempo de predicación de tu palabra y que podamos ser edificados en ella. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Este sermón yo le he titulado Vivos por Gracia. Así, vivos por gracia. Y es que eso es lo que dice el texto que hemos leído y que vamos a analizar. Y es que dice que nosotros estamos vivos, pero estamos vivos por la gracia de Dios. Lo primero que nosotros vemos acá, mis hermanos, es que en este capítulo 2, de entrada se nos dice que antes de conocer a Cristo Jesús, estábamos muertos. Así dice, tajantemente, dice la Biblia. Miren lo que dice el verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. O sea que nosotros, antes de conocer al Señor Jesucristo, estábamos muertos. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que estábamos muertos? Sí, estábamos muertos espiritualmente hablando. ¿Y qué significa eso de estar muerto espiritualmente? Significa que estábamos separados de Dios, que no teníamos comunión con Dios. ¿Por qué? Bueno, porque éramos pecadores, porque la Biblia así lo dice, que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que todo ser humano desde que nace pecador. Y ahora usted se preguntará, pero ¿y eso por qué? ¿Cómo es que yo nací pecador? Es que nosotros heredamos el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó sin pecado. Y ellos pasaron un buen tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero pasaron un buen tiempo viviendo sin pecado y con una comunión plena con Dios, con su Creador. Dios les hablaba, dice el libro de Génesis, que Dios se paseaba por aquel huerto y hablaba a aquella pareja. Qué bonita esa comunión. El poder escuchar la voz de Dios y poder hablarle y escuchar su voz. Mire, fue una cosa maravillosa. Lamentablemente, nuestros primeros padres no pudieron aprovechar esa bendita gracia que Dios les había dado. Y desobedecieron a Dios. Dios les había dicho, mire, ustedes pueden disfrutar de todo lo que hay en el jardín de Edén. Todo lo pueden disfrutar. Solo de ese árbol, el árbol del bien y el mal, ese no vayan a comer de su fruto. Era la única prohibición, era la única limitación. En cierta medida era la prueba para su obediencia. Tristemente esa primer pareja no superó la prueba, quedaron reprobados. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. Y de ese fruto del árbol que Dios les había dicho que no comieran, comieron. Y con la desobediencia entró el pecado y con el pecado entró la muerte. Ahora, lo triste de todo esto, mis hermanos y mis hermanas, es que la muerte no solo llegó a Adán y Eva, sino que la muerte se trasladó a toda la descendencia de ellos, de los cuales nosotros somos parte. Entonces nosotros desde que nacemos muertos espiritualmente. Por eso dice el versículo que les cité hace un momento, por cuanto todos pecaron. Mira, aquí en esta tierra, las únicas personas que han pisado esta tierra, que no han pecado, fue Adán y Eva, antes de caer en pecado, y el Señor Jesucristo, que vivió toda su vida sin pecado. De ahí, todos los seres humanos, todos sin excepción, nacemos pecadores, somos pecadores y necesitamos de la gracia de Dios. Entonces dice que estábamos muertos, así nací. Muertos, dice, a causa de nuestros delitos y pecados, de nuestras transgresiones, de nuestra falta, de nuestra desobediencia. Y por eso es que nosotros nacemos pecadores. Y dice que en esta vida de pecado, en esta vida de desobediencia, de libertinaje, dice que nosotros vivimos antes, así lo dice claramente, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Yo creo que si usted hace un poco de memoria, mi hermano, mi hermana, se va a recordar las cosas que hacía. Cosas que no honraban a Dios. Que esas cosas que no glorificaban a Dios. Esa era la vida que llevábamos. Esa era la vida que teníamos. Los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Hacíamos lo que el mundo nos dictaba.
No estamos interesados en la voluntad de Dios, sino que nosotros hacíamos lo que el mundo nos dictaba. Seguíamos las modas. De eso estaba viendo una película, de esas películas antiguas mexicanas, de aquella época, de allá por los años 60, 70, sí, 60, 70, 60 creo yo, donde estaba de moda el go-go, así se llamaba a ese ritmo, go-go, y estaba viendo ahí cómo bailaban aquello y se movían y movían todo el esqueleto. Y es algo de lo que están ahorita viendo acá, se van a acordar que quizá ustedes bailaron el gogo. Si ustedes ya tienen ahí por los 60 años, de seguro bailaron el gogo. Y miren, era un tipo de baile. Y ahora, es peor la cosa. Los bailes que tenemos ahora, el perreo y todo ese tipo de cosas. Entonces dice, la persona sin Dios sigue la corriente de este mundo, sigue sus modas. Sigue esa vida de consumismo, donde solo viven para consumir, una vida egoísta, donde solo quiero para mí, sin tomar en cuenta las necesidades de otros. Esa es la corriente de este mundo. ¿Ah? Haciendo la voluntad, dice más adelante, miren, haciendo la voluntad del príncipe de este mundo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros seguíamos los dictámenes, seguíamos las órdenes del príncipe de este mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Sí, tiene razón. Es Satanás, es el diablo. Y dice que nosotros seguíamos las directrices de Satanás. ¿Ah? Haciendo también, dice ahí, viviendo de acuerdo a los deseos de nuestra carne. Siguiendo al príncipe de este mundo que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Siguiendo los deseos de nuestra carne. O sea, hacíamos lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos decía que hiciéramos. Ahí estaba nuestro deleite. Siguiendo la naturaleza pecaminosa, siendo egoístas, siendo prepotentes, siendo envidiosos, teniendo rencores, teniendo odios, sexo libre, comilonas. O sea, dándole rienda suelta a los deseos de nuestra carne. Mire qué descripción la que hace acá el apóstol Pablo acerca de la vida anterior nuestra, la vida de todo aquel que no ha creído en Cristo y que por lo tanto, dice Pablo, está muerto espiritualmente, está separado de Dios, siguiendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ahora, esto tenía consecuencias. Esto tenía consecuencias. Y dice a continuación, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué es lo que quiere decir la expresión? O sea que estábamos sometidos, expuestos a la ira de Dios. Expuestos a la ira de Dios por esa vida de no tomar en cuenta a Dios. Una vida licenciosa, una vida de pecado, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo las directrices del príncipe de este mundo, los deseos de la carne. Eso nos llevaba, dice, a ser expuestos a la ira de Dios. Y la Biblia dice claramente, tremenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero a eso estábamos expuestos. A eso estábamos expuestos, a la ira de Dios. Lo mismo que los demás, dicen. O sea, todas aquellas personas que viven sin reconocer a Dios, sin tenerle en cuenta, sin vivir de acuerdo a los dictámenes que Él ha dejado en su palabra, esas personas están expuestas a la ira de Dios. Y así vivíamos nosotros. Así vivíamos nosotros. Y esa ira se concretiza en la condenación eterna. Y allá en los evangelios leemos de que toda aquella persona que no arregla su relación con Dios, ¿cuál es su fin? ¿Cuál es su destino final? Y él dice, al infierno. Ir al infierno. Y es una palabra fuerte, dura, pero así dice la palabra. Y aquí nos dice que estábamos expuestos a la ira de Dios por vivir separados de Dios.
El verso 4, al inicio del verso 4, miren, ahí se nos presenta un contraste tremendo. Se ha estado hablando de la vida, de las consecuencias de aquellos que no toman en cuenta a Dios. Pero al inicio del verso 4 hay una palabra que dice, pero. O sea, cuando encontramos esa palabra, pero, entonces lo que quiere decir es que va a haber algo contrario a lo que se ha venido diciendo. Y entonces se venía diciendo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, a consecuencia de nuestra desobediencia, a consecuencia de nuestro alejamiento de Dios. Pero, dice acá, a continuación, ahora tenemos las más grandes bendiciones. Ahora tenemos las más grandes bendiciones. Ya vamos a ver qué bendiciones más grandes las que tenemos ahora como hijos de Dios. Mire el verso 4. Pero Dios, dice, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Mire qué maravilloso. Dice, pero Dios nos dio vida en Cristo Jesús. Nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora dice que tenemos vida en Cristo Jesús. Mire, esto es para dar un aleluya. ¿Ah? Para brincar de alegría, de gozo. Porque antes estábamos muertos. Pero ahora, dice acá, nos dio vida. Y miren lo que dice ahí, de qué fue lo que motivó a Dios a darnos vida. Dice, Dios, qué rico en misericordia. Es por la misericordia de Dios. No porque nosotros lo mereciéramos, no. Si nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ya se dijo, vivíamos para los deseos de la carne, seguíamos las directrices del príncipe de este mundo, vivíamos según la corriente de este mundo. O sea, no perecíamos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por la misericordia de Dios, por su gran amor con que nos amó. Dice San Juan en su Evangelio, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es maravilloso. Si algún amigo, si alguna amiga está viéndonos en esta mañana, mire, la Biblia dice que cuando nosotros no habíamos creído en Cristo, estábamos muertos, éramos hijos de ira, vivíamos solo para satisfacer nuestros deseos, vivíamos extraviados, vivíamos de verdad de una manera desordenada. Pero dice también que Dios nos ama tanto que Él nos ha dado vida en Cristo Jesús. Ahora tenemos las más grandes bendiciones. Ahora tenemos vida. Y vida en abundancia. Vida eterna. Pero miren que sigue diciendo ahí. Verso 5. Estando muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo. Verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Es lo que estamos diciendo. Estábamos muertos. Pero cuando Cristo resucitó, nosotros también resucitamos. Cuando Cristo resucitó, nosotros también resucitamos a una nueva vida, a una novedad de vida, a algo diferente. Nos resucitó, dice. Y miren lo bonito, lo que sigue diciendo ahí en el verso 6. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Miren. Esto de verdad es de prestarle atención. Es de prestarle atención. Porque va muy bien, me dio vida. Qué bueno, me dio vida. Pero que dice que me hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús si yo estoy aquí en la tierra? Es que Dios, cuando creímos en Cristo, Él ya nos ve sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea que esto nos habla de la esperanza que nosotros tenemos. Una esperanza cierta, una esperanza que no falla, porque Dios dice que ya nos ve sentados en los lugares celestiales, hermano. Usted que está ahí sentado en su sofá, en su silla, ahí en su casa, ¿sabe que Dios ya le ve sentado en los lugares celestiales? ¿Sabe que Dios ya le ve así? ¿Por qué?
Porque usted creyó en Cristo. Y entonces Cristo le ha dado ya la vida eterna y eso nadie se lo quita. Y las bendiciones de la vida eterna nadie se las quita. Al grado que te llega a decir el apóstol Pablo acá que Dios ya nos ve sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios, por su gran amor que nos amó, por su misericordia, aunque estábamos muertos en delitos y pecados, en Cristo Jesús nos ha resucitado, nos ha hecho renacer de nuevo, nos ha dado una nueva vida y ya Él nos hace allá en la gloria, gozando de la gloria eterna, sentados a la par de nuestro Señor Jesús. Mire, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Por eso es de que el apóstol Pablo también ahí en la carta a los romanos dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién? Nada nos podrá separar del amor de Dios, porque Él nos ha comprado a un precio especial, a un precio de sangre nos ha comprado Él. Ahora, mis hermanos, ¿cómo es que se logra esta bendición maravillosa? ¿Cómo es que se da ese acto? ¿Cómo es que se da esa acción de que nosotros estábamos muertos y que ahora estamos vivos, que hemos nacido de nuevo, que ahora gozamos de las bendiciones del Padre y que ahora ya el mismo Padre nos mira sentados junto a Jesucristo? ¿Cómo fue posible eso? ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? ¿Qué fue lo que hizo usted? ¿Qué fue lo que hice yo para merecer esto? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Sabe cuál es la respuesta? Nada. Nada. ¿Cómo que nada? Mire, para entender esto, nosotros a veces nos cuesta, y a mucha gente le cuesta. Y es porque nosotros estamos acostumbrados a que si tenemos algo, tenemos que hacer algo por ese algo. Por ejemplo, usted quiere una libra de azúcar, va a la tienda, pero para que le den la libra de azúcar, tiene que dar ahí 60, 70 centavos. ¿Ah? Para que le den la libra de azúcar, no puede llegar y diga, mire señor, por favor, denme una libra de azúcar. Y se le entrega. ¿Y el pago? No, está bien, yo la quiero. ¿Qué le van a decir? Traiga por acá, no sea ladrón. Esa es la vida nuestra. Así funciona. Pero nuestra relación con Dios es diferente. Es diferente. Y mire ahí, ¿cómo es que se logró eso? Mire el verso 8. Nos va a la explicación. ¿Cómo es que se dio eso? Que estando nosotros muertos en delitos y pecados, que no queríamos nada con Dios, que éramos enemigos de Dios, que vivíamos según las directrices del príncipe de las tinieblas, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo fue que pasamos de esa muerte a la vida? ¿Cómo se dio? En el verso 8. Porque por gracia sois salvos. Y este es lo maravilloso del Evangelio. Este es lo maravilloso del Evangelio. Porque lo que está diciendo, mire, esta nueva vida, esta vida eterna, se les ha dado de gratis. Como dice aquel señor de allá de Oriente, de choto. Así es, gratis. A mucha gente eso le cuesta. Y empiezan a razonar y hacer un montón de cosas, pero no, aquí es clarísima la palabra, dice, por gracia soy salvo, es porque a Dios le dio la gana. Como ya dijo antes, por su amor, por su misericordia, Él decide regalarnos la nueva vida, la vida eterna, por gracia. Ahora, ¿por qué lo hizo Dios por gracia? ¿Por qué no puso el requisito y decir, este va a ser esto, esto y esto y esto? No, si Dios en alguna medida nos propuso eso para que conociéramos cómo funcionaba eso. Cuando Dios dio la ley, para que se viviera de acuerdo a la ley, lo que Dios estaba determinando era que si alguien cumplía la ley a cabalidad, podía ser salvo. Pero Dios sabía que nadie lo podía hacer. Entonces, ¿por qué dio la ley? Va a decir Pablo, Dios dio la ley para que nos demos cuenta que somos pecadores. Para que nos demos cuenta que cuando yo miento,
He transgredido la ley de Dios y entonces me doy cuenta que soy pecador. Entonces, no se podía de otra manera. Porque nosotros, contaminados por el pecado, no podíamos vivir de una manera recta. No se podía. Un árbol que está enfermo no da buenos frutos. Y nosotros eso éramos, árboles enfermos, no podíamos dar buenos frutos. Entonces la única opción que había era o moríamos irremisiblemente por nuestros delitos y pecados, o Dios de gratis nos daba la salvación. Y es lo que Dios decidió hacer, darnos de gratis nuestra salvación. Y por eso es el verso 8, por gracia sois salvos, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Dios nos regala la salvación. Y nosotros venimos, cuando Dios nos da la salvación, ¿qué hacemos nosotros? Nos apropiamos de esa salvación a través de la fe. Dios nos propone y nos dice, yo sé que ustedes por sus mismos medios, por sus propias fuerzas, no pueden alcanzar la salvación. Pero entonces yo voy a hacer que mi Hijo Jesucristo muera en lugar de ustedes en la cruz del Calvario. Porque aquí hay una cosa, hermano. Uno de los atributos, Dios tiene muchos atributos, el amor, la misericordia, pero también tiene el atributo, Dios, de que Dios es justo. Y si Dios es justo, Él no podía violar su justicia. Y la justicia dice de que si éste comete un acto pecaminoso, tiene que pagar por su pecado. Eso es de la justicia. Y Dios, que es justo, no podía violar ese principio. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo que hace Dios, bueno, estos no pueden actuar justamente porque están corrompidos por el pecado. Entonces yo no los puedo salvar. Pero dice Dios, pero si alguien paga el precio por ellos, entonces ellos son justificados. Eso es lo que sucedió. Lo que sucedió fue que Dios dice, ellos no pueden salvarse. No lo pueden. Pero yo voy a enviar a mi Hijo Jesús, que es perfecto, que es justo, y Él va a morir en su lugar. Y eso es lo que pasó. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, cuando Él estaba muriendo el justo por los injustos. Él estaba pagando por sus pecados y por mis pecados. Y dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Cuando nosotros creemos esa verdad de que Jesucristo murió en mi lugar en la cruz del Calvario, cuando yo creo esa verdad, cuando yo creo que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, cuando yo creo que cuando Jesús estaba muriendo me estaba dando vida a mí, cuando yo creo eso, entonces yo nazco de nuevo, tengo la salvación, ya no voy a condenación. Y esto es lo que a muchos les cuesta creer, porque ellos están acostumbrados a hacer todo por sus propios medios, que cualquier cosa tienen que hacer algo, pero acá en la salvación que nos da nuestro Dios no funciona así. Por eso es que la gente que cree en que tienen esas religiones de obras son personas duras de corazón, que no pueden perdonar. ¿Por qué? Porque ellos no conocen de la gracia. No conocen de la gracia. Por eso es que nosotros que hemos sido perdonados, tenemos que perdonar, porque nosotros hemos sido bendecidos por la gracia de Dios. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Dios nos regala la salvación. Nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y entonces nuestros pecados son perdonados. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, como que dice, mire, lo remachan. Y esto no de vosotros, no es que ustedes hayan hecho algo. Alguien podrá decir, mire, pero yo soy una buena persona. Posiblemente tenga sus gestos buenos. Posiblemente. Pero eso no es suficiente. Porque dice la palabra de Dios que las obras de justicia de nosotros los humanos son como trapos de inmundicia delante de Dios. Por muy buenas obras que hagamos, no alcanzan.
Porque siempre, aunque hagamos bastantes cosas buenas, fallamos en otras. Entonces no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Dios nos ha regalado la vida eterna. Dios nos ha regalado esa reconciliación con Él. Mis hermanos, debemos valorar la gracia de Dios. Debemos bendecir a Dios por su gracia. Porque Él en su infinito amor y misericordia, Él nos ha regalado. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros? Y hoy, como ya personas que hemos sido lavadas con la sangre del Cordero, como personas que tenemos la vida eterna, que tenemos la comunión perpetua con nuestro Padre, ¿qué tenemos que hacer? Dice el verso 10. Dice el verso 10. Porque somos hechura suya. Cuando nacimos de nuevo, fuimos hechos de nuevo a la imagen y semejanza de Dios y tenemos que actuar de acuerdo a cómo Dios actúa, porque somos hechura suya. Como somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí entran las buenas obras. Las buenas obras no son para salvación. Las buenas obras son consecuencia de la salvación. Las buenas obras son consecuencia de la salvación. Ahora, si nosotros queremos, decía el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo conocemos a una persona que en realidad ha nacido de nuevo? Por gracia. ¿Cómo la conocemos? Porque sus obras, por sus buenas obras. ¿Y cuáles son las dos más grandes obras que el ser humano puede hacer? Uno, amar a Dios por sobre todas las cosas. El que ha nacido de nuevo ya no va tras ídolos, ya no va tras cosas vanas, sino que centra su atención, su amor, su devoción al Dios que hizo los cielos y la tierra. Ya no adora a jugadores, a artistas y todas esas cosas. Como decía en Romanos ahí, que en lugar de adorar al Creador se han vuelto adoradores de la creación. No, el que ha nacido de nuevo dedica su vida a la adoración de su Padre, a la adoración del Hijo que pagó su rescate, a la adoración del Espíritu Santo que mora en él y le guía hacia toda verdad. Esa es la obra que estamos llamados a hacer. Pero también estamos llamados a amar a nuestro prójimo, a buscar el bienestar de nuestro prójimo, a ayudar a aquel que padece necesidad y nosotros podemos ayudar. Hay que hacerlo. ¿Para ser salvos? No, si ya soy salvo. Es porque como soy salvo, tengo un nuevo corazón, tengo el corazón de mi Dios acá, entonces yo obro de acuerdo a como Dios obraría. Hay mucha gente confundida en este tema. Hay mucha gente confundida. Y dice, no, es que para alcanzar la salvación tenemos que hacer algo. No, yo no puedo hacer nada, porque ya mi Cristo lo hizo todo. Mi Cristo lo hizo todo. Ahora sí, como he nacido de nuevo, hoy yo me dedico a la adoración total de mi Dios. Ya no vivo para otros amores, sino que vivo para amar a aquel que perdonó mis pecados y me dio la vida eterna. Y vivo para amar a mi prójimo, para bendecirle. Y pido a Dios que quite de mí el egoísmo, que quite de mí la prepotencia, que quite de mí el orgullo, que quite de mí el rencor. Y en lugar de eso, ponga amor, misericordia en mi vida, porque he nacido de nuevo y vivo de acuerdo a como Cristo vivió en esta tierra. Hermanos míos, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Nosotros no debemos de dudar de la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque si alguien dice, mire, ¿cómo es posible que sin hacer nada? Sí, yo no he hecho nada, pero mi Dios va a dar a su Hijo. Ver a su Hijo sufrir en aquella cruz, ver el dolor, ver toda esa ignominia que se cometió con él. A él le costó tremendamente. Y todo lo
lo hizo para que nosotros pudiéramos gozar de la salvación, de la vida eterna. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Amar a Dios sobre todas las cosas, vivir para gloria de su nombre. Y en esta mañana, que vamos a recordar el sacrificio de Cristo, cuando estemos nosotros compartiendo los elementos, debemos recordar eso. Por eso es que Dios dijo, mire, hagan esto todas las veces que puedan, para que nosotros recordemos que estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero Dios, por el gran amor que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Eso debemos de recordar. Y en ese momento dar gracias a Dios cuando estemos participando del pan y recordar que ese pan representa el cuerpo de Cristo, ese cuerpo que fue maltratado, ese cuerpo que fue dañado, ese cuerpo que sufrió tremendamente. Recordar que ese sacrificio lo debí sufrir yo, pero Cristo en su gran amor lo sufrió en mi lugar. Y cuando participemos de la copa, recordar que ese líquido que está ahí representa la sangre de Cristo, sangre que fue derramada de sus manos, de sus pies, de su costado, para lavarnos de nuestros pecados y que quedáramos limpios para tener comunión perpetua con el Padre. Por eso es que celebramos la mesa del Señor, para que no se nos olvide que somos hijos de Dios, comprados por sangre, por Cristo Jesús. Mi hermana, mi hermano, esta enseñanza es clave en nuestra vida. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero también recordemos el verso 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y usted, mi querido amigo, mi querida amiga, que nos está viendo en esta mañana, yo quiero decirle de que Dios envía a su Hijo por usted, de que usted puede tener perdón de pecados y vida eterna. Esos vacíos que hay en su vida, esos anhelos, esas cosas, esas insatisfacciones que usted tiene, pueden ser llenadas por Cristo Jesús. Solo tiene usted que abrir su corazón, recibir ese regalo, la gracia de Dios, y extender sus manos de fe, recibirlo creyendo en Jesús como su Señor y Salvador, y Él vendrá a morar en usted y usted será una persona diferente. Vamos a orar en esta mañana y darle gracias a Dios. Padre, muchas gracias. Gracias por ese plan maravilloso de redención que culminó con la venida y la muerte de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero tú, por tu gran misericordia, por tu gran amor, nos diste vida en Cristo Jesús. Que podamos, Señor, valorar esa obra maravillosa que hiciste por nosotros. Y que vivamos para la alabanza de tu gloria. Y que vivamos, oh Dios, para levantar ese reino, comenzar a ver ese reino de amor, ese reino de armonía, ese reino de paz, que un día va a culminarse cuando Cristo regrese, pero que se puede empezar a ver cuando tus hijos, tus hijas, viven con un corazón limpio, noble, perdonador. Y entonces empieza a verse ese reino sobre esta tierra. Ayúdanos, Señor, a vivir como Cristo Jesús. Y usted, querido amigo, querida amiga que está ahí, si usted quiere abrir su corazón a Cristo, hágalo hoy. Entréguese a Cristo, dígale en esta mañana, dígale esta oración, dígala conmigo. Padre, yo creo que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para que muriera en mi lugar en la cruz del Calvario. Yo creo que Jesús es Dios y que murió por mis pecados. Hoy abro mi corazón a Jesús. Lo recibo por la fe como mi Señor y Salvador y vivo para agradarle, para seguirle todos los días del resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno, hermanos. Gracias a Dios porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y en esta mañana, pues, primer domingo del mes, vamos a participar de la Santa Cena.
Qué maravilloso recordar el sacrificio de Jesús. Así es de que ya, imagino que ya todos están listos, tienen sus elementos ahí ya preparados y ya está la persona asignada que va a compartir esos elementos, pues en esta mañana vamos a hacerlo. Así que yo les invito nuevamente a que abramos nuestra Biblia y vayamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios en el capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11. Vamos a estar acá en este texto, que es el texto que nos lleva a este momento tan especial. Dice la palabra del Señor en Primera Corintios capítulo 11, verso 23 al verso 26. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hoy vamos a participar de estos elementos. Así es de que vamos en primer lugar a tomar el pan, y lo vamos a compartir. Vamos a compartirlo. Volvamos a leer nuestro texto, que dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo, comamos el pan. Y mientras nosotros compartimos el pan, el ministerio de alabanza, especialmente la familia Arrué, va a elevar un canto de adoración a nuestro Señor. Bendiciones, hermanos, estamos celebrando al Jesús resucitado, al Cristo de la gloria. Estamos recordando su muerte, su resurrección y la salvación que Él nos ha dado. Alabémosle juntos. En memoria
hemos recordado a través de esto ese cuerpo de nuestro Señor Jesús que se ofreció por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora vamos a participar de la copa. Vamos a participar de la copa. Y dice el verso 25 de nuestro texto: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo vamos a tomar de la copa. Y mientras tomamos la copa, también la familia Rue va nuevamente a elevar alabanza a nuestro Dios. La sangre es el pacto de el precio de nuestros pecados, y nosotros hemos sido comprados por sangre, y es la alabanza que vamos a cantar en este momento. 1, 2, 3. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Calla sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con él estará. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Gracias a Dios. Gracias a Dios por su gran amor con que Él nos ha amado. Gracias a nuestro Señor Jesús, que voluntariamente Él vino a esta tierra a ofrecerse en nuestro lugar. Y por la fe que hemos puesto en Él, como hemos meditado en su palabra, hoy tenemos vida y vida eterna. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Así es de que, mis hermanos, de verdad es algo maravilloso lo que nosotros tenemos, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? No se nos olvide el verso 10 que meditamos de la carta a los Efesios. Que no se nos vaya a olvidar, porque eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hoy que estamos en estos tiempos tan difíciles, es el tiempo de mostrar la misericordia. Si hay alguien cerca que está necesitado y puede ayudarle, háganlo. Para eso hemos sido llamados, y esa es la evidencia de que hemos nacido de nuevo y que tenemos el corazón bondadoso, misericordioso de nuestro Señor Jesús. Así es de que, mis hermanos, sigamos adelante, no desconfiemos, no desmayemos, sino que sigamos adelante confiando en nuestro Señor.
Esperamos que esto pase ya lo más pronto posible, pero mientras tanto, adoremos a Dios, exaltemos a Dios, vivamos para gloria y alabanza de nuestro Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu sean con cada uno de nosotros. Y terminamos este tiempo escuchando la última participación de la familia Arroe. Bendiciones. Ha sido un hermoso privilegio para nosotros, queridos hermanos, haber estado con ustedes en este momento de comunión de Santa Cena, y quisiéramos despedir este tiempo con esta alabanza: en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma Él lavó. Amén. 1, 2, 3. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma Él lavó. Fue ahí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz vivo el Señor, su sangre derramó. Por ese pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma Él lavó. Fue ahí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma Él lavó. Fue ahí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Aunque Él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma Él lavó. Fue ahí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré.